Hay libros que nos advierten desde sus páginas los peligros que encierran, desde libros que supuestamente contienen magia negra hasta poemas japoneses con consecuencias catastróficas. Mantén las luces encendidas mientras te presentamos los 10 libros que debes evitar leer a toda costa. Número 1. El libro de Thoth. Espero que me perdonen, pero tenía que empezar por este libro. Se trata de uno que se remonta al antiguo Egipto. Su autor es nada menos que el dios Thoth, venerado como el Señor Supremo de la sabiduría y el conocimiento, aquel que otorgó a la humanidad el don de la escritura. En él se relata un intento de asesinato del faraón, mediante la invocación de poderosas fórmulas mágicas extraídas del mismísimo libro de Thoth. Se creía que el libro confería el dominio de los secretos sobre la tierra, el mar, el aire y los astros, así como la habilidad de comprender el lenguaje de los animales. Este libro es considerado el origen del tarot moderno. Número 2. La clave de Salomón. Si te gustan las películas de terror, es posible que hayas visto La Monja, pero ¿sabías que esta historia viene directamente de un libro de la vida real conocido como La llave menor de Salomón? Este infame tomo es probablemente el libro grimorio o libro de magia más influyente de su tipo. Este libro está compuesto por 5 diferentes textos. Nadie sabe quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que el espantoso grimorio contiene supuestos hechizos e información sobre cómo convocar a nada menos que a 72 demonios. Hablando en serio, ¿por qué convocarías a un demonio? Bueno, se dice que poseen un gran conocimiento y poder que pueden impartir contigo por un precio, pero no te equivoques, ya que suele ser uno muy grande. Número 3. El Codex Gigas. Es el manuscrito medieval más grande conocido, y su contenido es bastante variado y enigmático. Una versión de la Biblia, curas medicinales, encantamientos, un calendario, fragmentos de la historia judía e incluso una lista de personas fallecidas. Existe una terrorífica leyenda sobre sus orígenes. Se cuenta que un monje benedictino, condenado a muerte, una noche antes de su sentencia, le propuso a sus verdugos crear un libro extenso y glorioso que contuviera la Biblia y todo el conocimiento del mundo, que sirviera así para honrar al monasterio. Además, prometió culminarlo en solo una noche, para lo cual el monje pidió ayuda al mismísimo Satanás y vendió su alma. El Códex de Gigas sería la prueba que Satanás cumplió su palabra. Número 4. An Orphan History, o Historia del Huérfano. La podría elegir para leer, pero lo sé, así que definitivamente no lo haré. Eso es, porque a pesar de haber sido escrita en el siglo XVII, permaneció inédita durante 400 años, supuestamente debido a una maldición que derribaba a cualquiera que intentara hacerlo. Muchas personas han intentado traducir sus palabras escritas a mano y reescribirlas para una audiencia moderna, pero han fallado en el intento, aunque en el 2018 por fin lograron publicarla. Parece que el hechizo se ha roto. Sin embargo, no me arriesgaría a darle una sola lectura a esto. Número 5. Malleus Maleficarum, algo que seguramente usaría J.K. Rowling en una de sus obras. Se trata de un tratado sobre la caza de brujas, publicado en Alemania en 1487 y escrito y compilado por 2 monjes alemanes. Su contenido incitó en gran medida el pánico por las brujas y la persecución de las mismas. De hecho, la Inquisición lo usó como recurso fundamental para argumentar el combate contra la brujería durante 3 siglos. El libro está dividido en 3 secciones. La parte 1 busca probar que la brujería o la hechicería existe. La parte 2 describe las formas de brujería y la parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar a las brujas. Si medimos la peligrosidad de un libro por el daño causado a los seres humanos por él, desde luego, El Martillo de las Brujas es, sin duda, uno de los libros más peligrosos de la historia, junto con el que he dejado para el final. Número 6. No leas esto en voz alta. En 1919 se publicó en Japón una colección de poesía aparentemente ordinaria llamada El Sakin. El autor, Sairo Yaso, era conocido por producir canciones infantiles, por los que todos asumieron que este último libro seguiría la misma línea. Sin embargo, entre sus páginas había un poema tan retorcido y tan horrible que inspiró una leyenda escalofriante.
Aparentemente, leerlo en voz alta causa directamente tu desaparición. Si por alguna razón todavía estás desesperado por leer esto, hacerlo en silencio dentro de tu cabeza aparentemente te protege de los peores efectos. Quiero decir todo esto, probable sea un montón de mentiras, pero por si acaso no creo que lo leeré. Número 7. Manuscrito Voynich. Este libro es famoso por estar escrito en una lengua aún desconocida, que desde hace más de un siglo está volviendo loco a historiadores, lingüistas y matemáticos. El manuscrito de Voynich es un libro ilustrado con extrañas imágenes tan indescifrables como el texto que lo acompaña. Número 8. Excalibur. Un escritor estadounidense de libros de ciencia ficción a mediados de 1938, después de una experiencia cercana a la muerte que duró más o menos 8 minutos, escribió supuestamente su obra Excalibur. Basándose en su experiencia, y digo supuestamente porque jamás se publicó y según el propio autor solo se hicieron algunas copias que éste regaló a sus amigos. Supuestamente la obra respondía todas las grandes cuestiones de la humanidad y podía revolucionar el mundo más aún que la propia Biblia. La única pega es que quien leía la obra se volvía irremediablemente loco. Con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Número 9. El libro de Dasein. Está considerado el libro más antiguo del mundo y es un supuesto texto tibetano. Sus autores habrían vivido en la Tierra hace millones y millones de años. Se dice que contiene las estancias de Dasein, que sirvió de base para la doctrina secreta. El libro se encuentra en la Gran Biblioteca Universal, la cual se encuentra a más de 250 metros de profundidad en el Himalaya, siendo propiedad del Rey del Mundo. Nadie puede tener acceso a este libro. Número 10. Los protocolos de los sabios de Sion. En el texto se transcriben unas supuestas reuniones de los sabios de Sion. Estos detallan los planes de una conspiración judeo-masónica, que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Este libro pasó a ser una parte fundamental de la propaganda nazi, convirtiéndose en lectura obligatoria para los estudiantes alemanes, y sirvieron de base para justificar el Holocausto o la destrucción del pueblo judío. Sin duda, desde mi punto de vista, los protocolos de los sabios de Sion merecen ampliamente ser considerado el libro más peligroso de la historia, no solo por el terrible dolor y destrucción al que contribuyó su difusión, sino porque aún lo sigue haciendo. Bueno, ¿y qué piensas de todo esto? ¿Has leído alguno de estos libros? Comparte con nosotros tu respuesta. Like si te ha gustado. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo video.